nosotros en este día. Jeremías capítulo 1. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Jeremías, su capítulo 1. Y vamos a predicar del verso 4 al verso 7. Praise God. We're going to be reading in Jeremiah chapter 1, verses 4 through 7. Y yo quiero que estemos muy atentos a lo que Dios nos ha de decir en este día. And I want us to pay close attention to what God wants to tell us today. Gloria a Dios. Jeremías 1, del 4 al 7. Jeremiah chapter 1, verse 4 through 7. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. The Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Qué tremendo palabra Dios tenía para Jeremías. What a wonderful word God had for Jeremiah. Ahora yo quiero que miren las respuestas de Jeremías. Now I want you to listen to the answer that Jeremiah gave. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Oh, sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I am too young. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. The Lord replied, don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. Quiero predicar unos minutos bajo el tema camina en tu propósito. I'm going to be preaching under the topic walk in your purpose. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado. I want you to look at the person next to you, Y yo quiero que lo mires serio. and I want you to look at them in a serious way. Yo quiero que tú le digas con autoridad: And I want you to tell them with authority. en este día Dios te dice, In this day, God tells you, camina en tu propósito. walk in your purpose. Altísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor y Dios de toda misericordia. Padre, en este momento, Señor, tu pueblo se reúne aquí, Padre Santo, agradecidos, Padre mío, porque tú eres Dios y como tú no hay otro, Padre. En este momento levantamos nuestra mirada a ti y pedimos que tú nos hables y que tú nos ministres, Padre Santo. Padre mío, Señor, haz como tú quieras en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Gloria a Dios. Alguien dijo que una persona sin propósito es como un barco sin timón. Someone said that someone without a purpose is someone like without a rudder. Una persona sin propósito es como un barco sin timón. Someone without a purpose is like a ship without a rudder. El timón es lo que le da dirección al barco. The rudder is what gives direction to the ship. Y si el barco no tiene timón, And if the ship has no rudder, el barco no puede ir hacia la dirección que tiene que ir, the ship cannot go into the direction that it needs to go. sino que queda a la merced de los vientos y las olas, But it's left to the wind and the waves, destinado a ser arrastrado a ir hacia cualquier lugar. destined to be taken from one place to the other. Asimismo, una persona sin propósito In that same way, someone without a es purpose como un barco que no tiene timón, is like a ship that has no rudder. no tiene dirección It has no y direction. está a la merced de todo viento de doctrina que viene. And it's just to the mercy of the winds and waves that come. Está a la merced de todo viento de engaño que surge. It's to the mercy of all wrong things that come. Está a la merced de toda ola de
error y de todo pensamiento negativo que llega a la mente y al corazón. It's to the mercy of all errors and all error of doctrines that come to the thoughts. Y así sin propósito And in that way, without a se purpose, pasan toda la vida arrastrados hacia cualquier dirección they spend their lives going from one place to the other por toda clase de ideología. for all types of ideologies. Hay que entender, mis amados hermanos, We need to understand, brother, que propósito da dirección. that purpose gives direction. Propósito da dirección. Purpose gives direction. Por eso vamos todos los días al trabajo. This is why we go to work every day. Por eso venimos a la iglesia. And this is why we come to church. Por eso salimos a las tiendas a hacer de compras. This is why we go shopping. Propósito da dirección. Purpose gives direction. Cuando hay propósito, sabemos en qué dirección tenemos que ir. When there's purpose, we know into the direction that we need to go. Pero cuando no hay But propósito, when there is no purpose, venimos y vamos. we come and go. Venimos y We vamos come and go de acuerdo a los vientos y a las olas de influencia. according to the winds and waves that influence our lives. La triste realidad, mis amados, The sad reality es que hay muchas personas dentro del pueblo de that Dios there's a lot of people within the people of God. que viven sin rumbo, sin propósito y sin dirección. They live without a purpose, without a place to go, without direction. La vida para ellos es como un círculo vicioso. Life to them is like a vicious circle. Duermen, trabajan y comen. They sleep, they go to work, and they eat. Duermen, trabajan y comen. They sleep, they eat, and they work. Después el otro día duermen, trabajan y comen. And the next day, they sleep, they work, and they eat. Y de vez en cuando mezclan un poquito de religión en su rutina. And from time to time, they mix a little bit of religion to their date of life. Y después no entienden And then they don't understand por qué sus vidas se asemejan a un barco a la deriva. why their lives is just like a ship without a rudder. No tienen dirección They have no direction porque no tienen propósito. because they have no purpose. Y por eso son dominados y arrastrados por sus And this circunstancias. is why they're dominated and they're dragged by their No circumstances. tienen dirección. They have no Y direction. por eso no tienen propósito. And that's why they have no purpose. Y por eso son dominados y arrastrados por la mentira y el engaño. And this is why they're dragged and directed by the lies and deceit. Por eso son dominados y arrastrados por toda clase de pensamiento negativo. And this is why they're dragged and directed for all kinds of thoughts. Son arrastrados para ir en cualquier dirección They're dragged to go into any direction porque viven buscando el propósito de la vida dependiendo solamente de ellos. because they live looking for the purpose of the life, just depending on themselves. Buscan su propósito dependiendo de la capacidad humana. They look for the purpose depending on the human Y capacity. se han olvidado que el único And they have forgotten that the only one, El único que le da propósito a la vida es aquel que nos creó. that the only one who gives purpose to our lives is the Creator. Hay que entender que ni el trabajo, ni el dinero, ni la carrera que uno coja, ni el mundo nos puede dar propósito. We need to understand that not the work and not the career that we chose, nothing can give us El purpose. propósito genuino, verdadero, viene de aquel que nos creó, del Dios del universo. The genuine purpose comes from the Creator, the one who created us. Por eso el salmista dijo en el Salmo 138:8. This is why the psalmist said in Psalm 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. the Lord will work out His plans for my life. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. For your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, for you made me. En otras palabras, mi propósito viene de ti. In other words, my purpose comes from Y you. si tú me dejas, no tengo razón de existir. And if you leave me, I have no reason to exist. Si tú me dejas, If you leave me, no tengo razón de vivir. I have no reason to live. Tú me das propósito. You give me purpose. Tú me das dirección. You give me direction. Tú le das sentido a la vida. You give a sense of life to my Cumple life. tu propósito en mí. Fulfill your purpose in me. Cumple la razón por la cual tú me has puesto en esta tierra para cumplir. Fulfill the purpose of why you put me in this earth to fulfill. El Salmo 57:2, el salmista dice: Psalm 52:2, the psalmist said, clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. I cry out to God most high, to God who will fulfill His purpose for me. El salmista dice: clamo a Dios.
Dios. The psalmist said, I cry out to God. Grito y lloro al Dios del universo I shout and I cried out to the God of the universe. para que Él cumpla su propósito en mí. So he may fulfill his purpose for me. Amados hermanos, lo más triste en la vida es vivir sin propósito. Brother, the saddest thing in life is to live without a Lo más purpose. triste en la vida es vivir sin dirección. The saddest thing in life is to live without direction. Lo más triste en la vida es vivir sin identidad. The saddest thing in life is to live without identity. Nunca entendiendo quién soy y qué es lo que he sido diseñado a ser. And never understanding who I am and what I've been designed to be. Hay que saber, mis amados, que vivir sin propósito, sin dirección y sin identidad no es vivir. We need to understand that living without a purpose, identity, and without direction is not living. Eso es existir, pero no podemos decir que es vivir. That is to exist and that is not to live. Pero amados hermanos, hay que saber. Amados hermanos, hay que saber But brethren, we need to know que Dios no nos ha llamado para que simplemente existamos. but God has not called us just to exist. Él nos llamó para vivir. He called us to live. Él vino para darnos vida y vida en He abundancia. came to give us life and abundance of Y amados life. hermanos, es tiempo, es tiempo, es tiempo And brethren, it is time, de it is time. empezar a vivir caminando hacia la dirección que Dios nos ha diseñado que To hagamos. start walking to the purpose of the direction that God has designed for Es us. tiempo de levantarnos de donde hemos caído. It's time to get out from where we have fallen. Es tiempo de sacudirnos de la influencia negativa It's time to shake from the negative influence y entender quién tú eres and understand who you y are en qué dirección tú debes ir. and in which direction you need to go. Es tiempo, mis amados hermanos, It is time, brethren, de dejar, amados hermanos, que el mundo nos paralice de temor to stop allowing the world to stop us, to make us fearful, y empezar a caminar y hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. and to start walking and doing the things that God has called us to do. Predícale que está a tu lado y dile: es tiempo. Preach to the person next to you and tell them it is Oh, es time. tiempo, es tiempo. It is Gloria a time. Dios. It is time. En esta porción bíblica vemos cómo el propósito y la dirección de Dios andan de mano en mano. In this Bible verse, we see how the direction and the purpose of God are walking together hand by hand. Hay que entender que el propósito de Dios nos enseña la dirección en que debemos ir. We need to understand that the purpose of God shows us the direction that we need to go. Dirección da propósito. Direction gives purpose. Discúlpame, propósito da dirección. I apologize. Purpose gives direction. Propósito da dirección. Purpose gives direction. Y cuando entendemos el propósito de Dios, And when we understand the purpose of God, entendemos que esa es la dirección en que tenemos que ir. we understand that that's the direction where we need to go. Por lo tanto, mis amados, si alguien está en el punto de su vida Therefore, brothers, if someone is at the point of their life donde no sabe qué hacer when they don't know what to do y no sabe en qué dirección tiene que and ir, they don't know in which direction they need to go, es tiempo de buscar el propósito de Dios para con tu vida. it is time to seek for the purpose of God for Y your ahí life. vas a entender en qué dirección tú tienes que ir. And there you will understand in which direction you need to Porque el go. propósito da dirección. Because purpose gives direction. Dios les revela a Jeremías su propósito God reveals Jeremiah his purpose para que él entendiera la dirección en que él tenía que ir. so he may understand the direction that he needed to go. Y en el verso 5 Dios le dice a Jeremías: And in verse 5, God tells Jeremiah, antes que te formase en el vientre te conocí, I knew you before I formed you in your mother's womb. y antes que nacieses te santifiqué. And before you were born, I set you apart and appointed Te you di por profeta a las naciones. as my prophet to the nations. Vamos a ver qué fue lo que Dios le dice a Jeremías. Let's see what is it that God told Jeremiah. Le dice: te conocí antes que te formé. I knew you before I formed you. Te conocí antes que te santifiqué. I knew you before I sanctified Y you. te conocí antes que te ordené como un profeta. And I knew you before I ordained you as a prophet. Dios le dice a Jeremías: antes de todo eso yo te conocí. God tells Jeremiah, before all of that, I knew you. Ya yo mencioné que la palabra conocí denota relación íntima y personal que resulta en fruto. I have said before that the word to know, it's something that shows intimacy and fruit. La palabra conocí denota The word to know it shows, relación íntima y personal and
intimate relationship que and resulta personal en fruto. that results in fruit. Es la misma palabra que se usa en Génesis 4 It's the same word that is used in Genesis 4 para decir que Adán conoció a Eva to say that Adam knew y Eve ella dio a luz un hijo. and she gave birth a son. Relación íntima y personal que resulta en fruto. Intimate relationship that results in fruit. Asimismo, mis amados, In that same way, brother, Dios nos ha conocido. God has known you. Dios us. conoce los que son de Él. God knows those who belong to Desde him antes de la fundación de la tierra. before the foundation of the earth. Por eso Romanos 8:29 dice, This is why Romans 8:29 says, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. for God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be firstborn among many brothers. Antes de que Dios nos trajera a Cristo, Before God brought us to Christ, ya Él nos había conocido íntimamente y personalmente, he had already known us in an intimate way and personal way, con el propósito de que diéramos fruto. with the purpose that we give fruit. Dios le dice a Jeremías, God tells Jeremiah, antes que yo te diera forma en el vientre de tu madre, te conocí. before I gave you form in your mother's womb, I already knew you. Yo fui que te formé en el vientre de tu madre. I was the one who formed you in your mother's womb. Y antes que yo te formara, ya yo te conocí. And before I formed you, I already knew you. Íntimamente y personalmente para que produzcas fruto. In an intimate way and personal way, so you may produce fruits. Primeramente, mis amados hermanos, hay que entender que Dios nos da forma en el vientre de nuestras madres. First, we need to understand that God gives us form in our mother's Déjame womb. repetirlo otra vez. And I'm going to repeat that again. Dios nos da forma en el vientre de nuestras madres. God gives us form in our mother's womb. Por eso el salmista dice en el Salmo 139 del verso 13 al 16. This is why the psalmist says in Psalm 139, verse 13 through 16, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. you made me all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. Oh, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. You watched me as I was being formed in utter seclusion and as I was woven together in the dark of the womb. Me vistes antes de que naciera. You saw me before I was born. Dios es el que nos forma en el vientre de nuestras madres. God is the one who formed us in our mother's womb. Dios es el que nos forma en el vientre de nuestras madres para un propósito. God is the one who formed us in our mother's womb for a Y purpose. por lo tanto no sé cómo un cristiano puede apoyar el aborto. Therefore, I don't know how a Christian can support abortion. Dios nos da forma en el vientre de nuestras madres God gave us form in our mother's womb para que cumplamos su propósito. so when we fulfill His Y purpose. no entiendo cómo un cristiano puede apoyar un candidato político que promueva el aborto. And I don't understand how a Christian can support a presidential candidate who supports abortion. No puedo entender cómo un cristiano genuino I cannot understand how a genuine Christian puede hacerse copartícipe de un pecado como el del asesinato de un bebé. can be co-participant of an assassin just like an abortion. Alguien dirá, espera, el pastor está hablando de política. Someone might say, wait a minute, Pastor, you're speaking about Pero hay que politics. saber que el aborto no es un tema político. But we need to understand that abortion is not a El political aborto topic. es un tema moral. The abortion is a moral topic. No es un tema que tiene que ver con la política. It's not a topic that has to do with
es un politician. tema que tiene que ver con la moral. It's a topic that has to do with moral. El mundo quiere encubrir el asunto del aborto, The world wants to uncover the things of the abortion, diciendo que tiene que ver con la decisión de una mujer con su cuerpo. saying that it has to do with the decision of a woman with her body. Pero hay que entender que el asesinato de un bebé nunca se puede justificar ante los ojos de Jehová. But we need to understand that an abortion to a baby can never be justified to the eyes of God. Dios aborrece el aborto God hates abortion. y Dios aborrece a todo el que apoya el aborto. And God hates all of those who are in favor of ¿Cómo abortion. un pastor puede decir una cosa así? Oh, Pastor, how can you say something like Porque la that? Biblia lo dice. Because the Bible says so. Salmo 5:5 Psalms 5:5. dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, o aborrecer es odiar con un odio santo. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Therefore, the proud may not stand in your presence, for you hate all who do evil. Sabemos que Dios odia la iniquidad We know that God hates iniquity porque Él es santo. because He is holy. Pero en este verso no se está refiriendo simplemente a la iniquidad. But in this verse, it's not just referring to iniquity. Se está refiriendo a aquellos que hacen iniquidad. It's referring to those who do Y iniquity. dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. And He says that God hates all of those who do evil. Salmo 11:5 dice: Psalm 11:5 el says, Señor examina tanto a los justos como a los malvados the Lord examines both the righteous and the wicked. y aborrece a los que aman la He violencia. hates those who love violence. El aborrecer de Dios no es como el odio del ser humano. The hate of God is not the hate of the human being. El odio del ser humano es un odio lleno de pecado. The hate of the human being is full of sin. Pero el aborrecimiento de Dios, But the hatred of God, el odio de the Dios hatred of God hacia el pecado es un reflejo de su santidad. towards sin is a reflection of His Es un holiness. aborrecimiento santo It's a holy hatred de todo hacia todo pecado y hacia todo el que promueve el pecado. towards all who promote evil and does evil. Dios le dice a Jeremías: God tells Jeremiah, antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. before I knew you, before I formed you, I knew you in your mother's womb, and before that I parted you and I appointed you. Dios no solamente le dice a Jeremías: yo fui que te formé. God that only tells Jeremiah, I was the one who formed you. Dios le dice a Jeremías: yo te santifiqué. God tells Jeremiah, I appointed La you. palabra santificar es separar para uso especial. The word sanctified is to separate for something special. Por eso cuando se iba a usar un instrumento o una silla o una persona para trabajar en el tabernáculo, And this is why before they would use an instrument, a person, or some kind of furniture, lo they would santificaban, sanctify it. que significaba separar para uso especial de Dios. To sanctify it, that meaning that separated for the use of God. En otras palabras, Dios le dice a Jeremías: In other words, God tells Jeremiah, Jeremías, antes de que tú nacieras, Jeremiah, before you were born, yo te escogí I chose y you yo te separé and I separated para you que camines en la dirección que yo he determinado que tú camines. so you may walk in the direction that I have determined that you walk. Jeremías We need to understand that the election of Jeremiah, no tenía nada que ver con sus méritos. it had nothing to do with his merit. Dios no escoge a Jeremías porque Jeremías sabía hablar bien. God did not choose Jeremiah because he knew how to speak well. Dios no escoge a Jeremías porque Jeremías era bueno. God did not choose Jeremiah because he was good. Dios no escoge a Jeremías porque Jeremías era famoso. God did not choose Jeremiah because he was famous. Dios escoge a Jeremías porque esa era la selección soberana de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. God chose Jeremiah because he had chosen him because he's the one who does all things according to his will. Usualmente cuando vamos a hacer una selección, Usually when we no sé de ti, pero cuando yo voy a hacer una selección, yo trato de escoger lo mejor. I don't know about you, but when I'm going to select something, I try to select the best thing. Nosotros escogemos basado en mérito. We choose based on merits. Si estamos aceptando aplicaciones para darle trabajo a un candidato, If we are choosing people to give them a job, siempre buscamos escoger el mejor candidato. we
always look to choose the best candidate. Cuando vamos a comprar frutas en el supermercado, And when we go to buy fruits at the supermarket, no cogemos las que están podridas, we don't choose the ones that ni are las que rotten están todas machucadas. or that don't look good. Buscamos escoger la mejor. We look to choose the best one. Siempre queremos escoger lo mejor, We always want to choose the best thing basado en el mérito de aquella cosa. based on the merit of that thing. Pero Dios escoge y llama But God chooses the siempre cause, basado en su soberanía. always based on His Y sovereignty. nunca, And never, nunca basado en nuestras calificaciones. and never based on our qualifications. Yo no sé de ti, pero yo le doy gracias a Dios por eso. I don't know about you, but I give God Que thanks Dios for no that. me escogió a mí basado en mis calificaciones. That God did not choose me based on my qualifications. Porque si fuera por eso, ay de mí. Because if it was because of that, oh, Pero yo le doy gracias a Dios que su favor inmerecido cayó sobre mí. but I give thanks to God that His undeserved favor came upon Yo le doy me. gracias a Dios que su elección no está basado en mi desempeño, And I give thanks to God because His election is not based on what I ni can está do basado en mis destrezas, or my abilities, sino que está basado en Él. but it's based on Him. Pablo le dice a Timoteo en Paul- 2 de Timoteo 1:9. Paul tells Timothy in 2 Timothy 1:9. Dice, hablando del Señor, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Speaking about God, for God saved us and called us to live a holy life. Un llamamiento de autoridad. He did this a calling of authority. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. He saved us and called us with to live a holy No life, conforme a nuestras obras. not according to our works. No tenía que ver nada con nosotros, It had nothing to do with us, sino según el propósito suyo but because His plan and purpose y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. the grace that we received through Christ when? Before the beginning of time. En otras palabras, antes de la fundación de la tierra. In other words, before the foundation of the Ya earth, Dios había determinado salvarte y llamarte con un llamado a autoridad, autoritorio. God had already decided to call you and choose you with an authority calling. Y no tenía nada que ver contigo. And it had nothing to do with you. Tenía todo que ver con Dios. It had all to do with God. Por eso la Biblia nos dice que es según el propósito de Él y la gracia inmerecida que Él nos dio antes de la fundación de la tierra. This is about the grace that He has given us before the foundation of the earth. Por eso en 1 de Corintios 15:10 dice esto. This is why in 1 Corinthians 15:10 says this. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Paul says this, but whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without results, for I have worked harder than any of the apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. En otras palabras, es la gracia de Dios. In other words, it is the grace of La God. gracia que Dios me da. It's the grace that God has given Es me. por esa gracia maravillosa que yo puedo hacer lo que puedo hacer. It is through that marvelous grace that I can do what I can do. Si puedo hacer algo, If I'm able to do si something, puedo hacer algo pequeño, if I can do something small, es solo por la gracia que Dios me da. it's only by the grace that God has given me. Lo más impresionante, amados hermanos, The most impressive thing, es brother, saber que antes de que Dios nos separara para Él y nos escogiera, alabados a Dios, para poner en nosotros su propósito, ya Él nos conocía. it is good to know that before He separated us and called us, He had already known us. Ya Dios nos conocía God already knew us. y aún así And even then, nos escogió y nos separó. He chose us. Alabados a Dios, sabiendo todos los fracasos que íbamos a tener en la vida. Knowing all the failures that we were going to have in life. Y aún así Él nos escogió And even then, He chose y nos us. separó para And He Él, separated us from Him. sabiendo todas nuestras debilidades Knowing all our y weaknesses. sabiendo todas las fallas que íbamos a cometer. And knowing all Y aún así, amado hermano, And even Dios then, te llamó God called
Y you. Dios él viendo todo eso. Knowing all of that. Oh, amado hermano, yo no sé de ti, Oh, I don't know about you, pero brother, yo me siento tan aliviado but I feel so relieved al saber que el llamado de Dios para con mi vida to know that the calling of God to my life no tiene nada que ver conmigo, has nothing to do with me, sino que tiene todo que ver con Dios but it has all to do with y God con el propósito de Él para and conmigo with His purpose to me, y con la gracia inmerecida que Él derramó sobre mí. and with the undeserved grace that He poured out towards me. ¿Cuánto pueden darle gracias a Dios por How many eso? of you can give thanks to God? Santo Dios. Praise the Lord. Cuando Dios le dice a Jeremías que lo había santificado o separado con un propósito, When God had told Jeremiah that He has separated him and sanctified him with a purpose, Jeremías, su propósito viene de Dios y de más nadie. Jeremiah now understands that his purpose comes from God and no one else. La razón por la cual Él está en la tierra The reason why he's on earth, tiene que ver con Dios y con más it nadie. has all to do with God and with no one else. Y hay muchos dentro de la iglesia del Señor And there are many in the church of que God tienen que entender que su propósito viene de Dios y de más nadie. that need to understand that their purpose comes from God and no one Su else. propósito viene de Dios y de más That nadie. their purpose comes from God and no one else. Es Dios quien deposita en nosotros su propósito. It is God who puts in us His purpose, Y somos nosotros and it is us los que tenemos la responsabilidad de andar en la dirección que Dios quiere que andemos. who have the responsibility to walk in the direction that God wants Y us to así go. cumplir ese propósito. And in that way fulfill that purpose. Siempre entendiendo que cumplimos el propósito dependiendo solamente de Él. Always understanding that we fulfill that purpose, always depending on Him. Dios nos da propósito. God gives us purpose. Ese propósito nos da dirección. That purpose gives us direction. Nosotros caminamos en ese propósito We walk towards that purpose. para cumplir esa dirección, para cumplir ese propósito. That direction to fulfill that purpose. Siempre agarrado de la mano de Dios Always holding on to the y hand of God. entendiendo que sin Él no podemos cumplir el And propósito. understanding that without Him we cannot fulfill that purpose. Ay, amados hermanos, por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 3:5 This is why the Bible says in 2 Corinthians 3:5. nos recuerda diciendo, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo It is not that we think that we're qualified to do anything por nuestra propia cuenta. on our own. Nuestra aptitud proviene de Dios. Our qualification comes from God. Tenemos que caminar hacia la dirección del propósito de Dios para nosotros We need to walk in the direction of the purpose of God to our lives como un niño pequeño, like a small child. siempre aferrado a la mano de su papá Always holding on to the hand of their father o de su mamá. or the mother. Salmo 143:10 dice esto. Psalms 143:10 says this. Mire bien lo que dice el salmista. Look what the psalmist says. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Teach me to do your will, for you are my God. Enséñame a cumplir el propósito que tú has puesto en mí. Teach me to fulfill the purpose that you have put on me. En otras palabras, In another words, no quiero que simplemente me enseñes tu voluntad. I don't want you just to teach me your will. Yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. No estoy conforme con que tú me enseñes simplemente el propósito. It's not enough for me to just show me the purpose. No quiero que me enseñes solamente la dirección que yo tengo que ir. I don't want you to just show me the direction where I need to go. Hazme hacer tu voluntad. Help me do your will. Hazme hacer tu propósito. Make me fulfill your purpose. Hazme andar en la dirección del propósito que tú Make tienes me conmigo. walk in the direction that the life that you have for me. No quiero que simplemente me enseñes. I don't want you to just teach me. No estaré tranquilo I'm not going to stay still hasta que tú me hagas ir Until you hacia la make me go. dirección que tú quieres que yo vaya. into the direction that you want me to go. Hazme hacer tu voluntad. Make me do your will. Hazme hacer tu voluntad. Make me do Y si your tú will. tienes que cogerme por la oreja y arrastrarme, And if you need to take me by the ear hazme hacer tu and voluntad. drag me, make me do your will. Yo quiero hacer lo que yo he sido diseñado a hacer. I want to do what I've been designed to do. Ahora, amados hermanos, tenemos que preguntar, Now, brethren, we need to ask ¿por ourselves, qué el salmista le pide a Dios why does the psalmist ask God que le enseñe a hacer
la voluntad de Él. to teach him to do his will. ¿Por qué el salmista Why does the tiene que pedirle a Dios en oración needs to ask God in prayer que Dios lo haga cumplir el propósito de Dios para con él? that God will make me fulfill the purpose of God towards him? Porque, amados, como yo dije, Because as I have said, el propósito siempre nos enseña la dirección en que debemos caminar. the purpose will always teach us the direction where we need to El walk. propósito siempre nos enseña la dirección en que debemos caminar. Purpose will always teach us the direction in which we need to go. Y hay que entender que en esta vida And we need to understand that in this life, siempre va a venir alguien o algo something or someone will para always tratar come de desviarnos de cumplir ese propósito de Dios para to nosotros. try to depart us from fulfilling that purpose of God. Siempre va a venir algo o alguien Always someone or something will come para decir, no, tú no tienes que ir allá hacia esa to dirección. tell us you don't have to go in that direction. Mejor vete a la otra dirección. It's better to go this other way. Siempre va a surgir algo Always something will come up para desviarnos del propósito de Dios para con nosotros. to bring us apart from the purpose of God. En otras palabras, el salmista dice, In other words, the psalmist said, enséñame a hacer tu voluntad, teach me to do your will. porque yo sé que mi carne va a querer hacer otra cosa, Because I know that my flesh is going to want to do pero something te else. pido que me enseñes a hacer tu But I voluntad, ask you to teach me to do your will. porque va a haber, mis circunstancias van a tratar de empujarme hacia otra dirección. Because I know that my circumstances are going to try to push me in another Pero te direction. pido que me enseñes a hacer tu voluntad. But I ask you to teach me to do your will. Van a venir personas a mi vida There are people who are going to come to my que van life a tratar de convencerme who are going to try to convince de me hacer algo diferente. to do something different. Pero yo te pido, But I ask you, enséñame a hacer tu voluntad. teach me to do your will. Hazme hacer tu voluntad. Make me do your will. Aunque mi carne se oponga, Even if my flesh is hazme in opposition. hacer tu voluntad. Make me do your will. Aunque mis circunstancias se opongan, Even if my circumstances hazme are against hacer it. tu voluntad. Make, Se oponga, even if the world is hazme against me, hacer tu voluntad. make me do Aunque your el will. diablo trate de detenerme, Even if the devil jálame tries to hacia la stop me, dirección del propósito que tú tienes para con mi vida. pull me into the direction of the purpose that you have in Hazme my life. hacer, Make me hazme do. hacer tu Make voluntad. me do your will. Habrá alguien en este día que pueda levantar su voz al cielo Is there someone here that can raise their y voices decir, hazme hacer tu and voluntad. say, make me do your Oh, will? santo, santo, santo. Jesus. Hazme hacerlo, Señor. Make hazme me do hacerlo. it, Lord. Glorias Jesus. a Dios. Hallelujah. Glorias a Dios. Glory be to God. Nuestro propósito viene de Dios. Our purpose comes from God. Pero hay que entender que cuando reemplazamos el propósito de Dios en nuestra vida We need to understand that when we replace the purpose of God in our lives por otro propósito, for another purpose, nos metemos en problemas. we get ourselves in trouble. Porque cuando reemplazamos el propósito de Dios Because when we replace the purpose of God con otro propósito, with another purpose, reemplazamos la dirección en que tenemos que ir. we replace the direction in which we need to Ay, go. déjame decirlo otra vez. Let me say that again. El propósito de Dios es que yo camine hacia esta dirección. The purpose of God is for me to walk in this direction. Pero ahora cuando yo reemplazo el propósito de Dios en mi vida But now when I replace the purpose of God in my life por mi propio propósito, for my own purpose, y ahora mi propósito me enseña que mi dirección es en este lado, and now my purpose shows me that my direction is this como way. reemplacé mi propósito, Since I replaced my purpose, reemplacé mi dirección. I replaced my direction. Y ahora And now estoy caminando I am walking en la dirección opuesta in the opposite direction de donde Dios me ha mandado que yo vaya. from where God has sent me to go. Y hay que entender, amados, And we need to understand, brother, que como nuestro propósito viene de that Dios, since our purpose comes from God, esa es la dirección en que tenemos que ir. this is the direction that we need to go. Pase lo que pase, And no matter what happens, venga lo que venga, comes whatever comes, tenemos que ir hacia la dirección del propósito de Dios. we need to walk into the direction of the purpose of God. Mi pregunta es, amados hermanos, And my question is, brother, ¿hacia qué dirección está caminando? in which direction are you going? ¿En qué dirección
estás caminando? In which direction are you walking in? Yo sé que con el coronavirus todos estábamos caminando hacia una dirección. I know that with the coronavirus, we were all walking in one direction. Y cuando llegó el coronavirus, And when the coronavirus came, muchos se desviaron. many went a different way. Pero amados hermanos, My brethren, Dios nos está diciendo en este día, God is telling us today, es tiempo it is time de empezar a caminar hacia el propósito de Dios en tu vida. to start walking into the purpose of God for your Usted life. que me está viendo por las redes sociales, You that are watching through social Dios te media, está diciendo, es tiempo. God is telling you it's Demasiado time. tiempo ha pasado tú caminando en la dirección opuesta. Too much time has passed you walking Y es into the wrong tiempo de que direction. entiendas And it is time for you to que understand tienes que caminar hacia el propósito that you need to walk into the de Dios purpose para con tu vida. of God towards your life. Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. God tells Jeremiah, before I formed you, I knew Y you. antes que naciese te santifiqué. And before you were born, I set you Ahora apart. mira lo que dice. And look what it says Te now. di por profeta a las naciones. I gave you as a prophet to the nations. Ahora Dios le revela el propósito de Jeremías. Now God reveals his purpose to Jeremiah. Dios le dice a Jeremías, el propósito que yo tengo para contigo es que ya yo te he ordenado a ser profeta. The purpose that I have for your life is that I have already ordained you as a prophet to the nations. Dios le dice, te di por profeta a las naciones. I've given you as a prophet to the El nations. sentir aquí es asignar responsabilidad o obligación. This is to assign responsibility. En otras palabras, Dios le dice a Jeremías, In other words, God tells Jeremiah, antes de que tú naciste, before you were born, yo te nombré I named you como profeta. as a prophet. Yo te asigné. I assigned you. Yo he ordenado I have ordained tu propósito de profeta your purpose as a prophet. para que tú cumplas ese propósito So you may fulfill that purpose y camines en la dirección que yo he ordenado que tú vayas. and to walk into the direction that I have ordained you to walk. Jeremías era un hombre marcado. Jeremiah was a man who was marked. Dios lo había marcado desde antes de estar en el vientre de su madre. God has chosen him before he was in his mother's womb. Y así mismo, amado hermano, And in that same way, así brother, mismo in that same hay que way, entender que nosotros hemos sido marcados por Dios. we have to understand that we have also been chosen by God. Nosotros hemos sido marcados We have been marked by God porque Dios nos ha puesto un propósito. because God has given us a purpose. Hay que saber que para el cristiano no hay tal cosa como coincidencia. We need to understand that for the Christian, there's no such thing No hay as tal cosa coincidence. como coincidencia. There's no such thing as Todo coincidence. obra para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. All things work together for those who love the Lord and are called for his purpose. Hay un dicho que dice que lo que no te mata There's a saying that says that what te doesn't kill hace you más. Qué makes bueno, you lo saben. stronger. Lo que no te mata te hace más fuerte. What doesn't kill you makes you stronger. Todo lo que tú has pasado en tu vida Everything that you've gone through in your life, es solo preparación it is only preparation. para que camines en la dirección de tu So you propósito, may walk into the direction of your para que purpose. hagas las buenas obras que Dios ha ordenado que tú hagas. So you may do the good works that God has ordained that you Desde do. antes de la fundación de la tierra. Before the foundation of the earth. Ay, Dios mío. Oh Lord. Dios te marcó, amado hermano. God marked you. Dios te dio vida. God gave you life. Dios te dio vida God gave you life. para que tú cumplas el propósito de Él en tu vida. So you may fulfill his purpose in your life. Mira lo que la Biblia dice en Efesios 2:10. And look what the Bible says in Ephesians 2:10. Porque somos hechura suya, For we are God's masterpiece. creados en Cristo Jesús para buenas obras, He has created us new in Christ Jesus, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. so we can do the good things he planned for us long ago. La palabra hechura del griego es la palabra poiema. The word to do is the word poema in Greek. La palabra poema es donde nosotros sacamos nuestra palabra poema The word poema is where we make the word poem. y denota una obra maestra. And it shows a masterpiece. Usted es una obra maestra de Dios. You are a masterpiece
for God. Fíjense que antes de que nos dijera que somos obra maestra de Dios, Before he told us that we were a masterpiece. al principio del capítulo 2 de Efesios nos empieza diciendo que estábamos muertos. Before in the chapter of Ephesians, he told us that we were dead in our sins. Estábamos muertos en delitos y en pecado. We were dead in our sins. Pero después dice, Dios nos dio vida And then he says, but God gave us life por gracia. by grace. Y ahora sigue diciendo en Efesios 2:10 And now he continues saying in Ephesians que 2:10 Dios nos hizo su obra maestra. that he made us his masterpiece. Su obra maestra. His masterpiece. ¿Para qué? For what reason? Porque ¿dónde está? Praise God. Porque somos hechura suya, somos obra maestra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. He has created us in Jesus Christ so we can do good things as he planned long ago. Creados en Cristo Jesús Created in Jesus Christ para buenas obras. for good things. Creados en Cristo Jesús Created in Jesus Christ para buenas obras. for good things. Fíjense, mis amados hermanos, Look at this, brethren. que las buenas obras vienen That the good works come después de ser creados en Cristo Jesús. after we've been created in Jesus Porque Christ. si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Because if someone is in Christ, they have become a new creation. Estas buenas obras de Efesios 2:10 These good works of Ephesians 2:10, no son obras que salvan, those are not works that save, porque las obras no pueden salvar. because your works cannot save you. Son obras buenas que vienen después de ser creados en Cristo Jesús. Those are good works that come after we have been created in Jesus Christ. No son obras para ser salvos. These are not works to be saved. Son obras buenas que vienen porque ya somos salvos. They are good works that come because we have already been saved. Efesios 2 nos enseña que estábamos muertos en delito y en pecado, Ephesians 2 teaches that we were dead in our sins hasta que por la gracia de Dios Él nos dio vida. until by the grace of God He gave us life. Nos hizo su obra maestra, And He made us His masterpiece haciéndonos nueva criatura en Cristo Jesús, to make us a new creation in Jesus para Christ. que ahora podamos hacer las cosas que Él nos ha diseñado hacer desde antes de la fundación de la tierra. So now we can do the things that He had created us to do before the foundation of the earth. Oh, gloria a Dios. Glory be to God. Ahora yo quiero que se fijen en la respuesta de Jeremías. Now I want you to pay attention to Jeremiah's response. Dios le dice a Jeremías que lo llamó desde antes, que lo formó, que lo santificó, que le ordenó como profeta. He told him that he called him, he appointed him, he separated him as a prophet. Y Jeremías respondió de esta manera. And Jeremiah responded this way. Y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Oh, sovereign Lord, I can't speak for you. I am too young. Se cree It is believed que Jeremías tenía entre 17 a 21 años. that Jeremiah was between 17 and 21 years old. Porque la palabra que usa para decir que era niño Because the word that he uses to say that he was a child, denota un niño que todavía dependía de sus padres. it shows that it's a child that was still depending from their parents. Se cree que of their Jeremías parents. era un joven. So it's believed that he was a young guy. Cuando Dios lo llama al ministerio, When God called him to the ministry, Dios lo llama God called him y le da un mensaje maravilloso. and he gives him a wonderful message. Pero el enfoque de Jeremías no estaba en Dios, But Jeremiah's focus was not in God, estaba en su inexperiencia. it was in his inexperience. Y se preocupó porque sentía que no podía cumplir con el llamado que Dios tenía para And he cumplir. got worried because he thought he could not fulfill to the calling that God had for him. Dios le dice a Jeremías, yo te formé, God tells Jeremiah, I formed you, yo te santifiqué I sanctify you, y yo ordené tu ministerio como profeta. and I ordained your ministry as a prophet. Pero Jeremías estaba enfocado en su debilidad But Jeremiah was focused in his weakness y no en la fuerza de aquel que puede hacer lo imposible. and not in the power of the one who can do all things
possible. Y la verdad es, amados hermanos, que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. And the truth is that many times we do the very same thing. Muchas veces nos enfocamos más en lo que no tenemos. A lot of times we focus more on what we don't have. Y como resultado, And as a result, resaltamos todas las razones que tenemos we highlight all the reasons that we have del por qué no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras as vidas. to what we have not to fulfill the purpose of God in our lives. No puedo porque por esta causa. I can because of this. Yo sé que Dios me está llamando para cumplir su propósito, I know that God is calling me to fulfill His purpose, pero yo no puedo por esta otra razón. but I can because of this other reason. Buscamos razones del por qué no podemos cumplir ese propósito. We try to find reasons why we can't fulfill that purpose. Y cuando nos damos de cuenta, And when we realize años han pasado years has gone y by, nosotros estancados en el mismo círculo vicioso, we're stuck in the same vicious circle, enfocados en todas las razones que tenemos de no cumplir con el propósito de focusing Dios. on all the reasons not to fulfill the purpose of God. Me acuerdo cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte. I remember when my mom was in her bed. Un día ella estaba ya de cama, no podía levantarse, no podía caminar, no podía ni mover los brazos. She was in bed to die and she could not move. She couldn't move her arms. Y ella me dijo, Josué, tengo hambre y sed de la palabra de Dios, predícame. She said, I am thirsty and hungry for the word of God. Preach to me. Lo primero que hice fue que cogí el control del televisor y prendí la televisor a ver si yo encontraba a un predicador. And the first thing that I did was that I took the remote control of the TV and I tried to look for a preacher. Pero mi mamá me dijo, yo no quiero eso. And she said, I don't want that. Eso no es lo que yo quiero. This is not what I want. Predícame. She said, preach to me. Le dije, mami, yo no sé predicar. And I said, Mom, I don't know how to preach. Y ella seguía repitiendo, predícame. And she kept asking me, preach to me. Y dije que estaba bien, que iba a preparar un mensaje. And I told her it was fine. I was going to prepare a Y message. para ese tiempo yo estaba lesionado de la espalda. And at that time, I had been hurt in my back. I had a back injury. Porque tratando de salvar a alguien en emergencias médicas me lastimé la espalda. Because trying to save someone when I worked for EMS, I hurt my back. Y así en dolor, y sentado con mi madre que se estaba muriendo, And just like that, in pain, sitting with my mother that was dying, y ella pidiéndome que yo le predicara. and she asking me to preach to her, Me vi obligado a meterme en la palabra de Dios I felt obligated to go into the Word of God cuando yo no quería. when I didn't want to. Señor, yo no puedo porque mira este dolor que tengo en la espalda. Lord, I can't because look at this pain in my back. Señor, yo no puedo porque no sé ni hablar bien el español. Lord, I can't because I don't even know how to speak Spanish Yo no well. sé predicar. I don't know how to preach. Pero le preparé el mensaje para mi madre. But I prepared the message for my mother. Y cuando le prediqué el mensaje, And when I preached the message, mi madre empezó a llorar my mother started to cry. y adorar al Señor y adorar al Señor. And she started worshiping God. Ella and no worshiping podía God. levantar la mano, pero ella levantaba su voz. She couldn't raise her hand, but she lifted her Y voice. después ella me miró y me dijo, Josué, And then she looked at me and she said, Joshua, prepárate en el estudio de la palabra y en oración porque tú vas a predicar la palabra de Dios. she said, get ready in the word and prayer because you are going to preach the word of God. Le dije, mami, yo no sé ni hablar bien el español que tú dices que voy a predicar. And I said, Mom, I don't even know how to speak Spanish. Well, what are you saying that I'm going to preach? Pero ella me lo repitió otra vez. But she repeated it again. Prepárate en el estudio de la palabra de Dios y en oración porque tú vas a predicar. Prepare yourself in the word and praying because you're going to preach. Le repité otra vez porque yo estaba enfocado en lo que yo no tenía. And she repeated it again, and then because I was focusing what I didn't Estaba have, enfocado en mis debilidades. I was focusing my weaknesses. Y le dice, no puedo. And I said, I can't. Y en eso mi madre empezó a llorar. And then my mother started to cry. Y me dijo, créeme, And she said, believe me. cuando yo te digo que tú vas a predicar, When I tell you that you're going to preach the word of God. prepárate en el estudio de la palabra y en oración porque tú has de predicar la palabra de She Dios. said, prepare yourself and study in the Bible and pray because you are going to preach the word of God. Y le dije, mami, no llores, no llores. And I said, Mom, don't cry, don't cry. Yo voy
a buscar el propósito de Dios en mi vida. I'm going to seek the purpose of God in my life. Y yo voy a caminar hacia esa dirección. And I'm going to walk into that Y direction. que Dios haga lo que Dios quiera hacer. And I'm going to allow God to do whatever He wants to do. Mi mamá murió And my mom passed away, y nunca me oyó predicar. and she never heard me preach. Pero yo sé que, nunca me oyó predicar en la iglesia. She never saw me preach in church. Pero aquel mensaje que yo le prediqué But that one message that I preached fue to una her, palabra que Dios usó para fortalecer su vida it was a word that God used to give strength to her en el momento más difícil que ella se encontraba. in the most difficult time that she was. Amados hermanos, nuestro propósito viene de Dios. Brethren, our purpose comes from God. Y Él es el que ordena nuestros pasos. And He is the one who ordains our steps. Hay veces que nos detenemos en nuestro caminar There are times when we stop in our walk to porque God nos enfocamos en lo que otros dicen de nosotros. because we focus ourselves into what others say about us. Hay veces que surgen detractores There are times who people come that distract us, que nos critican y nos juzgan that criticizes and judges y us. así nos hacen detener en nuestro caminar And they make us freeze in our walk to hacia God, la dirección del propósito de Dios. into the direction of the purpose of God. Pero hay que entender, mis amados hermanos, But we need to understand, brother, que ellos no pueden definir quién tú eres. that they cannot define who you are. Es Dios quien define quién tú eres. It is God who defines you. Ellos no fueron los que te crearon. They did not create you. Dios fue quien te creó. God created you. Ellos no fueron los que te eligieron. They did not choose you. Dios fue quien te eligió. God was the one who chose Ellos you. no fueron los que ordenan tus pasos. They are not the ones who ordain your Dios steps. es el que ordena tus pasos. God is the one who Dios ordains te your eligió. steps. God chose Dios you. te separó. And God Y separated Dios you. te ordenó. And God ordained Glorias you. a Dios. Praise God. Y por eso, amados hermanos, no pierdas más tiempo And this is why, brother, don't lose any more of your time tratando de convencer a personas que no están interesadas trying to convince people who are not que interested tú camines hacia el propósito de Dios para con tu vida. that you walk into the purpose of God in your life. No te enfoques tanto en lo que otros dicen de ti. Don't focus so much into what others say about you. Pon tu enfoque en lo que Dios dice de ti. Place your focus into what God says Y about en you. este día Dios te dice, And today God tells you. en este día Dios te dice, And today God tells you. antes que te formara en el vientre, te conocí. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Y antes de que nacieses, te And santifiqué. before you were born, I Y sanctified te you. di por siervo mío And I gave you as a para servant que haga las cosas que yo he determinado que hagas. so you may do the things that I have determined that you do. Ay, ay, ay. Jesus. No nos enfoquemos en lo que no tenemos. Let's not focus on what we don't have. Soy muy gordo. I am too fat. Soy muy flaco. I am too skinny. Soy muy viejo. I'm too old. Soy muy joven. I'm too young. Alabado sea Dios. Y nos preguntamos, And we ask ourselves, ¿cómo es que Dios puede usar a una persona como yo? how is it that God can use a person like me Con todos mis defectos y con todos mis errores. with all of my mistakes Con todos los fracasos que yo he cometido. and all of my failures? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Dios está interesado en una persona como yo? How can God be interested in someone like me? Pero amado, hay que entender que no se trata de ti. But brother, we need to understand that it's not about you. No se trata de ti. It is not about you. Se trata de Cristo en ti. It's about Christ Y in del you. favor y la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. And the favor and grace that God has poured out in your life. Cristo no murió en la cruz para que vivamos vidas ordinarias. Jesus did not die on the cross so we can live ordinary lives. Cristo murió en la cruz Christ died on the cross para darnos vida y vida en to abundancia. give us life and abundance life. Cristo murió en la cruz Christ died on the para cross vivir vidas extraordinarias, so we may live extraordinary haciendo lives, la voluntad de Él en nuestras vidas, doing the will of God in our haciendo la lives, voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz doing admirable. the will of the one who called us from darkness to light. Pongámonos de pie, iglesia. Let's stand, church. Así que entendamos, amados hermanos, So let's understand, brethren,
que la iglesia no es un lugar donde simplemente venimos a cantar, a oír un mensaje y después a ir a nuestras casas. That the church is not a place where we come to sing, listen to a message, and then go home. La iglesia del Señor es algo vivo. The church of God is something that is alive. Nosotros somos la iglesia del Señor. We are the church of Christ. Y la iglesia del Señor es viva. And the church of Christ is alive. Porque en su centro está Cristo. Because in the center of it is Christ. Aquel que da vida. That one who gives life. La iglesia camina hacia el propósito, hacia la dirección del propósito de Dios en tu Church, vida. walk into the direction of the purpose of God in your life. No tengas temor. Don't be fearful. No tengas temor de lo que no tienes. Don't be fearful of what you don't No have. tengas temor de lo que te hace falta. Don't be fearful of what you're missing. Camina hacia tu propósito, Walk towards your purpose. agarrado de la mano de Dios. Holding on to the hand of God. Y Dios hará And God will do milagros en tu vida. miracles in your life. Gloria a Dios. Jesus. Le pido, amados hermanos, que meditemos en estas palabras. I'm going to ask you to meditate in these words. Es posible que Dios quiera inquietarnos Because it is possible that God wants to move us para empezar a dar pasos so we may start giving steps en la dirección de su propósito. into the direction of His purpose. Estamos demasiado estancados, We're very stuck. demasiado cómodos, We're very comfortable. y es tiempo de empezar a tomar pasos And it is time to start taking steps para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. so God may fulfill His purpose in our lives. Y es posible que alguien que nos está viendo en las redes sociales And it is possible that someone who's watching through social media, quizás salió y se fue de la iglesia. maybe you went and left church. Pero déjame decirte But let me tell you que cuando te fuiste dejaste tu propósito. that when you left your purpose. Caminaste en la dirección opuesta. You went into the opposite Pero en direction. este día Dios te está llamando But today God is calling you para que te arrepientas. so you may repent. Arrepentirse significa cambiar de dirección. To repent means to change direction. Decidir, yo no voy a caminar más hacia esa To dirección. decide, I'm no longer going to walk in this direction. Voy a caminar hacia la dirección que Dios quiere que yo camine. I'm going to walk into the direction that God wants me to walk. Dios te está llamando. God is calling you. Y es tiempo de que te levantes, It is time for you to raise up, de que te sacudas to shake yourself, y de que empieces a caminar. and that you start walking. Dios te bendiga, iglesia. May God bless you, church. Meditemos en estas palabras Let's mientras meditate in nos these words. meditan con este canto.